Antes de leer el pasaje, vamos a comenzar leyendo del versículo 8, pero vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, estamos delante de su presencia y le damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos da de reunirnos, de estar aquí en su casa de oración, para escuchar su palabra, Señor. Abra nuestros oídos, nuestro entendimiento y, Señor, que podamos atesorar lo que vamos a aprender y a ponerlo en práctica, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Quiero, hermanos, que todo mi enfoque dárselo al Señor Jesucristo, porque Él es el creador de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Él es nuestro creador. Él es el que creó todo el universo. Todo lo que existe, dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad que sí? Y quiero que veamos aquí, que dice, más del Hijo dice, hablando del Dios el Padre, hablando de Dios, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido todo lo malo. Todo lo que es malo, el Señor Dios lo aborrece. El Señor Jesucristo aborrece lo que es malo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio, refiriéndose al Señor Jesucristo, fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. En el capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor que todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los versículos anteriores hacen referencia al verbo, la palabra, y luego en el verso 14 dice que esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, ese cuerpo de carne del Señor Jesucristo, Dios encarnado. Ahora, todas las cosas, todas, usted, yo, cada uno de los que aquí estamos, todo lo que usted puede ver con sus ojos, todo fue hecho por Dios. Usted puede decir, bueno, las bancas las hizo un hombre, sí, pero ¿de dónde sacaron la madera? La madera la sacaron de un árbol. ¿Quién hizo los árboles? Fue Dios. Dios lo hizo todo. No hay absolutamente nada hecho que no haya sido hecho por Dios. En el capítulo 17, hermano, por favor, vamos a Juan 17. Versículo 5. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Dios es Dios desde la eternidad, Jesucristo existía desde la eternidad, siempre ha existido. Ahora quiero, hermanos, que pensemos en algo. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y el Señor Jesucristo nunca habló en sus mensajes, no tenemos absolutamente nada escrito, que Él haya dicho qué había antes de que Él creara los cielos, ¿verdad que no? ¿Hay alguna referencia a eso? Que Él haya dicho qué había antes de la creación del universo, de la tierra, del planeta, nunca lo dijo. Nunca dijo que si el cielo tiene fin o es infinito, sí dijo, está escrito.
es infinito o tiene fin. Nunca habló que hay más allá, que hay más allá del universo, o si acaso todo es universo. Nuestra mente no nos alcanza, ¿verdad?, para pensar qué hay después del universo. La gente acostumbra a decir el infinito, ¿verdad? Es el infinito. Pero ¿será todo un universo? ¿O habrá algo después del universo? Pues no lo podemos saber. Imagínense si para llegar a la luna se tardan días en naves muy veloces, ¿cuándo se puede llegar allá? Es más, esta galaxia, para cruzarla a la velocidad de la luz son miles de años, según los científicos. Y hay millones de galaxias como esta. Nunca dijo para qué hizo el Señor tantas galaxias, porque se dice que hay millones de galaxias. Y cada galaxia tiene, se puede decir, millones de sistemas solares como en el que nosotros habitamos, el Sol y sus planetas. Nunca dijo si hay otros planetas habitados, o sí dijo. ¿Verdad que no? Nunca dijo que hay otros planetas habitados. Nunca habló que si hubo otras generaciones antes de Adán y de Eva aquí sobre la tierra. Nunca habló de eso. Que la Biblia nos enseña que en el principio creó los cielos y la tierra y después creó todas las cosas y creó a Adán y a Eva. Nunca dijo quién desordenó el planeta Tierra. En el versículo 1 de Génesis 1 se encuentra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía. Pero Él no dijo quién la desordenó o por qué se desordenó. Nunca habló qué hizo en toda la eternidad antes de la fundación del mundo. No menciona absolutamente nada de eso. Dice que Él nos conocía a nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero no habla qué hacía Dios antes, o sea, en toda una eternidad, qué era lo que Dios hacía antes de que creara los ángeles, antes de que creara los planetas, las galaxias, la tierra, a nosotros. No dice nada de eso, no habla nada de eso. Y el Señor, de acuerdo al versículo 5 aquí, pues Él ha existido por toda la eternidad. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Ahora, el Señor Jesucristo nunca habló nada de eso. Pero hoy en día, hermanos, hay personas, pastores, evangelistas, que sí lo hacen. Ahora, la pregunta es: ¿por qué, hermano? ¿Por qué usted cree que lo hacen? ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar cosas nuevas. Dice la palabra de Dios que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Verdad, hermanos, que a nosotros los humanos nos gusta escuchar cosas nuevas? ¿Verdad que sí? Cosas nuevas, cosas extrañas, que nos da comezón en el oído y queremos escuchar. Y cosas que no están en la Biblia. Y yo me pregunto, hermanos, cuando escucho a estas personas, como una ocasión escuché a una persona que me llamó para preguntarme que yo qué pensaba, porque su pastor había predicado, ¿verdad?, del versículo 1 de Génesis al versículo 2, que dijo que les dio una explicación por qué la tierra estaba desordenada, por qué había tanto desorden, y de ahí comenzó Dios a ordenarla. Le digo, bueno, no sé de dónde lo sacó, ¿verdad? Pues yo, mi respeto, ¿verdad? Pero yo no sé de dónde lo sacó. Porque la Biblia no da explicaciones de por qué estaba desordenada. Solamente dice que comenzó a ordenarla. Pero el diablo se encarga, hermanos, de dar ideas, de dar pensamientos profundos y empezar a explicarlo. Y la gente pues se puede emocionar y decir: wow, ¿cómo sabe? Este sí sabe. Mi pastor no sabe nada, pero este sí sabe, ¿verdad? Este sí sabe. Porque empieza a elaborar pensamientos profundos, raros, extraños, sacados quién sabe de dónde, y comienza a enseñar de esa manera
Y la gente se emociona, le gusta. Fíjese lo que dice, voy a llevarlos a un pasaje en 2 de Timoteo, hermanos, por favor. El capítulo 4. Según de Timoteo 4. Vea lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor. Y vea lo que le dice, ¿estamos ahí, hermanos? Según de Timoteo 4. ¿Estamos ahí? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, hermanos, Dios nos va a juzgar, cada uno de nosotros. Dios me va a juzgar a mí por lo que yo predico, por lo que yo enseño. No porque digo, bueno, es que yo ya soy salvo y yo voy al cielo, soy salvo, pero voy a pasar por un juicio, por el tribunal de Cristo. Y voy a pasar por ese tribunal y de ahí el Señor me va a galardonar o no me va a galardonar por lo que yo haya enseñado, les haya enseñado a ustedes. Y todos nosotros, los que somos cristianos, somos salvos, ninguno nos vamos a escapar de pasar por el tribunal de Cristo. Y dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, te encarezco, o sea que lo pongas en muy alta estima delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no van a querer escuchar las palabras de Dios, sino que teniendo comezón de oír, y luego ¿qué sucede? Se amontonan maestros conforme a sus propios deseos carnales, conforme a sus propias concupiscencias, sacadas ideas de la mente. Y el diablo, hermanos, está presto para elaborar ideas, pensamientos profundos y que la gente empiece a sacarlos por su boca, y entonces la gente, pues eso le gusta escuchar. Y luego, ¿qué sucede con todo eso? El versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Usted sabe, hermanos, que muchas de las cosas que Jesucristo no habló, que no están escritas en la palabra, gente lo está enseñando, están hablando de esas cosas. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, ideas de la gente, y el diablo está presto para llenar esas mentes y que estas personas comiencen a enseñarlo, y la gente, ¿verdad?, le gusta porque tiene comezón de oír, y entonces empiezan a escucharlo y dicen, wow, este sí sabe. ¿Y qué es lo que sucede? Apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, a las mentiras, al engaño. Le dice el apóstol a Timoteo, pero tú sé sobrio. Todo lo contrario, estar entontecido, emborrachado. En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio, sé sobrio. Todo lo contrario a una persona que está mareado, entontecido, por lo que sea, por el engaño. Ahora, hermanos, el Señor no habló de absolutamente nada de lo que les estuve mencionando, porque para el Señor Jesucristo lo más importante es salvar las almas, la salvación de las almas. Y luego salva a las personas. Para el Señor Jesucristo lo más importante es, mientras tenemos vida física, las relaciones entre nosotros como personas, como hermanos en Cristo, nuestras relaciones, para que podamos vivir en paz y en armonía. Todo eso, hermanos, depende del amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Son palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué importa, hermanos, si hubo una creación antes de Adán y Eva? ¿Me ayudará a mí de algo en cuanto a mi relación con Dios, en mi relación entre hermanos? ¿Nos edificará, nos santificará eso? El saber qué hay o qué había antes de la creación del universo. ¿Qué había antes?
Me ayudará a mí en mi santificación, me ayudará a mí entre la relación que tenemos o que debemos de tener como hermanos, me ayudará a amar a mi prójimo, para nada. Y desafortunadamente, hermanos, que desafortunadamente se está dando mucho eso, y esa es la razón, porque la gente tiene comezón de oír, bueno, se amontonan maestros de acuerdo a esos deseos carnales, a la concupiscencia. En el Salmo 133, versículo 1 y parte del último versículo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos y en armonía, porque podemos estar juntos pero sin armonía. Podemos estar juntos y no tener esa armonía. Y vea qué interesante y qué importante, hermanos, muy importante, pues dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde hay amor, armonía, donde estamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Dice que ahí envía Dios Jehová bendición y vida eterna. Vida eterna. Por esa razón, hermanos, el Señor Jesucristo habla mucho de la humildad y del amor. Y Dios, hermanos, aborrece la hipocresía. Porque, hermanos, mire, yo puedo aparentar una cosa y ser otra. Otra cosa tener acá en mi corazón. Y quiero llevar a los hermanos, por favor, a Proverbios capítulo 6. El propósito de que vamos a ver este pasaje es para que nos demos cuenta que Dios aborrece. Vimos ahí en Hebreos capítulo 1 que Jesucristo aborrece la injusticia. Dice: has aborrecido la maldad, pero has amado la justicia. Y en el versículo 16 de Proverbios capítulo 6, cuando todos lo tengamos me dicen amén, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea, Dios odia estas cosas, las aborrece. No odia a nosotros, odia estas actitudes. Dice: y aún 7 abomina su alma. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Ahora, esto se relaciona, hermanos, con el odio, la falta de amor. No hay amor, pues entonces las personas actúan de esa manera. Y, hermanos, estamos en un mundo que está gobernado por Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Y esa es la manera de vivir de la mayoría de las personas. Y también dice, hermanos, el Señor, que la iglesia que ahora existe, sea en el cielo o en la tierra, como nosotros estamos aquí, anduvimos bajo el poder de Satanás, bajo el poder del maligno. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros éramos esas personas, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo, hermano, nos enseña y nos invita, y es precisamente donde quiero llevarlos, al pasaje de Mateo,
nos invita a venir a Él para ayudarnos a vivir quieta y reposadamente. Vamos a Mateo, hermanos, por favor. En el capítulo 11. Dice en el versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El versículo 28 dice, venid a mí. Y esta es la parte, hermanos, muy importante. Estas primeras palabras que el Señor Jesucristo dice, venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Y hermanos, podríamos decir, hermanos, Señor Jesucristo, gracias por esa invitación. Ayúdame a aceptar esa invitación. Ayúdame a aceptar, a que yo esté dispuesto a ser humilde y venir a ti. Porque necesitamos venir a Cristo. No importa que seamos cristianos, necesitamos todos los días de su ayuda, de su poder, de su gracia, de su guianza, para poder vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos, que cada uno de nosotros vivamos, porque Él es todopoderoso, nosotros no. Nosotros somos criaturas, nosotros necesitamos, hermano, la dirección del Señor para no salirnos de su voluntad. Porque yo puedo tener la Biblia y puedo leerla, pero yo puedo vivir la vida a como a mí mejor me parezca. Se nos puede decir, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, otro y esto, pero yo quiero hacerlo a mi manera, porque nos gusta, somos personas, hermanos, somos humanos, y que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y hay solamente una manera, la de Dios. Como cristianos, Dios quiere que vivamos la vida a su manera. Para eso Dios nos dejó la Biblia, hermanos. ¿Cierto? Ahora, no podemos, necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, venid a mí. De lo contrario, hermanos, vivimos frustrados, vivimos angustiados, vivimos desesperados, vivimos tensos, nerviosos. Falta de paz. Pero ¿qué se necesita, hermanos, para poder venir a Cristo? Ser mansos y ser humildes. Mansos y humildes de corazón. Reconocer que necesitamos al Señor Jesucristo. Que no somos mansos y no somos humildes. Hablando yo con una persona de esto, me dijo sinceramente, me dio gusto, ¿verdad? Dijo, yo no soy manso y soy humilde. Bueno, le dije, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te va a ayudar para que comiences a ser manso y a ser humilde. Y es una muchacha joven. Dijo, yo no soy manso y no soy humilde. Soy lo contrario. Soy orgullosa. Pues Dios es especialista en cambiar esos corazones orgullosos. Por eso el Señor Jesucristo dice, vengan a mí, venid a mí. Por eso es importante, hermanos, enseñar lo que el Señor Jesucristo quiere que enseñemos. Imagínense que me pongo a hablarles, mire, hermanos, allá desde el otro lado de la luna y esto y acá, y allá casi al final de la otra galaxia. ¿Qué nos sirve de eso? Para nada sirve eso. Tal vez la gente se emociona, ¿verdad? ¡Wow! ¿Y qué hay en la otra galaxia? ¿Y de dónde? ¡Wow! ¿Cómo sabe tanto? No, pues es que, mire, me metí ahí a la librería de Lincoln, donde ahí. ¿Y de dónde sacó el que escribió el libro? ¿De dónde lo sacaron?
Todos los escritores, toda esa gente, ¿de dónde sacó todo eso? Necesitamos saber cuál es la voluntad del Señor Jesucristo para tu vida y para mi vida. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí. Bueno, yo sé que el Señor quiere que sea manso, que sea humilde, pero ¿cómo? Bueno, hay que venir a Cristo. Hay que venir al Señor Jesucristo. Ahora dice, todos. Dice el versículo 28, venid a mí todos. ¿Y quiénes son esos todos? Pues todos los que están trabajados y cargados. ¿De qué? ¿Cargados de qué? De angustias, de problemas, de afanes, de preocupaciones, tal vez pecados acumulados no confesados, tapados ahí con una sonrisa, con apariencia, pero ahí está el pecado, y te angustia, pero no quieres confesarlo, no quieres sacarlo. Hay angustia, hay problemas, hay afanes, hay preocupaciones. Dice el salmista, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor Jesucristo dice, vengan a mí. Yo no sé si tú te puedes imaginar al Señor Jesucristo haciendo un llamado con sus brazos abiertos. Ven a mí, ¿quieres descansar de tu problema, de tu angustia, quieres descansar de ese pecado no confesado, de cualquier cosa? Dice el Señor, ven, yo te voy a hacer descansar. No importa lo que sea, ya no cargues con ello, ya no sigas cargando. Él nos va a hacer descansar de ese yugo opresor del enemigo. ¿Quién es el que pone esas cargas? ¿Quién es el que no quiere que salgamos de esa opresión o de quitarnos esa carga? Pues el diablo. Porque la palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, hurtar, robar, matar y destruir. Destruir la vida, arruinar las vidas. La hermana Bella me mandó una foto, ahorita se las enseño al final, de dos niños que son hijos de una tal señora que ella había pedido oración, que es drogadicta, está hundida totalmente en la drogadicción. Y me imagino que no es muy grande de edad, porque los niños, si acaso le entendí bien, esos son los niños son pequeños, como de unos 8, 10 años, 12 años, y esta señora está hundida en las drogas. Y si uno va y le dice, mira, el Señor Jesucristo te ama, Él quiere libertarte, no lo va a creer, tal vez no lo crea, tal vez sí, tal vez no. Pero si algún día pasar años o qué sé yo, o ahora se arrepintiera y aceptara al Señor Jesucristo, se daría cuenta que ha desperdiciado un montón de su vida. Ha desperdiciado mucho de su vida, ha hecho daño a otras personas, a sí mismo, a otras personas con ese tipo de vida que lleva, a sus propios hijos, y creo que le dolerá muchísimo no haber conocido al Señor Jesucristo antes. Pero ¿quién es el que la tiene así? ¿Quién la tiene en esa manera y cegada y no quererla dejar salir? Pues Satanás, es el diablo. Porque el diablo no quiere abrirle la cárcel a sus presos, a sus cautivos. Él quiere que sigan así porque él se goza, él se burla, se ríe. Entonces el mismo diablo quiere que tú o yo o cualquier persona siga cargando con afanes, con angustias, con problemas, con preocupaciones, porque Jesucristo dice bien clarito aquí en su palabra, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y luego que dice, ¿yo qué? Haré descansar.
descansar de ese yugo opresor de Satanás. Yo os haré descansar. Porque para Dios todo es posible, hermano. ¿Habrá algo difícil para Dios? Todo es posible para el Señor. Yo no sé cuál sea tu situación, tu problema, tu angustia. Dios quiere hacerte libre. Pero hay algo, hermanos, que dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Quiero presentarles ese burro, es un burrito que está puesto en el yugo del toro, un buey, y vamos a simbolizar que el toro o el buey es Cristo y el burro soy yo. Y vea el burro lo que está haciendo, dándole una patada, porque él no quiere llevar ese yugo. El yo, sea de quien sea, pero yo, vamos a decir yo, el burro no quiere estar sujeto a ese yugo. Y el Señor dice, lleva mi yugo. Tenemos que ir a la par del Señor Jesucristo. Y nosotros no queremos. Y hermanos, yo creo que todos caemos en ese camino de desobedecer muchas veces lo que Dios nos manda. ¿Y qué estamos haciendo cuando estamos desobedeciendo a la palabra de Dios? Pues es lo mismo que está haciendo ese burro, dándole una patada al buey. El buey quiere ir derecho en su trabajo, en lo que, como dice el Señor Jesucristo, yo vine a hacer la voluntad no mía, la del Padre. Pero el burro quiere hacer lo que le da la gana. Y así somos nosotros, hermanos, muchas veces como ese burro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios nos manda. Y el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Esto es obediencia a Jesucristo. Y esto se relaciona, hermanos, con el amor a Dios y a nuestro prójimo. Porque eso es el todo de la vida cristiana: amor a Dios y a nuestro prójimo. Nuestras interrelaciones. En mi carácter, en mis pensamientos, ¿qué pienso de mi hermano? ¿Qué pienso de mi prójimo? ¿Qué pienso de mi esposa? ¿Qué pienso de las demás personas? Mi carácter, pensamientos, y no solamente en mis pensamientos, en mis intenciones para con los demás. ¿Cuáles son mis intenciones para con las demás personas? Cuando yo estoy hablando con una persona, ¿realmente estoy pensando lo mismo que estoy hablando? ¿O estoy pensando otra cosa? Le estoy diciendo, hermano, Dios lo bendiga, pero por dentro estoy pensando otra cosa. O sea, carácter, pensamientos, intenciones para con los demás, en mi relación con los demás, cómo me relaciono con las demás personas, en mi hablar con los demás y de los demás, lo que yo hablo, cómo hablo con los demás y qué hablo de los demás. El Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo tenía un corazón limpio, perfecto. Lo que pensaba lo decía, lo que decía lo pensaba. Y si algo decía, como a los fariseos, que los exhortó duramente, con justicia y justamente. Pero si a los discípulos les decía que los amaba, y bueno, y no solamente a los discípulos, Él amó a todo el mundo, amaba a todos, pero no todos quieren obedecerlo, o no todos quisieron obedecerlo, y no todos quieren en el momento obedecerlo. Pero por la desobediencia muchas personas pagarán las consecuencias de la desobediencia, cosa que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es bien importante, hermanos, que si yo estoy hablando con una persona, lo que estoy diciendo, lo estoy pensando también. No estoy siendo adulador, no estoy adulando a la persona y por dentro estoy tratando de sacar algún provecho
Eso es bien importante porque Dios conoce, hermanos, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. A Dios no le podemos engañar. Dios, hermanos, es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Por qué las debe de haber en mí? ¿O por qué las va a haber en mí? ¿O por qué las va a haber en usted o en ti? O sea, es bien importante, hermano. Si yo digo te amo, es porque te amo. No por adularte, a ver si acaso me das un billete de $100. O sea, a ver si acaso me invitan a comer hoy, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿no? Muy importante. Carácter, pensamientos, intenciones para con los demás, mi relación con los demás, mi hablar de los demás y con los demás. Con los demás. Dice el final del versículo 29, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Necesitamos el descanso, hermanos? Amén. Necesitamos descansar. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Descansar en Cristo. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Querrás tú presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? El Señor Jesucristo dice, venid a mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Querrás tú venir al Señor Jesucristo? Yo sí, yo necesito del Señor Jesucristo, necesito cada día más de Él. Yo quiero arrodillarme aquí. Si tú quieres hacerlo, quieres venir, está bien. Si no quieres hacerlo, está bien. Pero yo sí quiero venir al Señor, al Creador de todo el universo. Aprovechar esa invitación. Señor, no te dé vergüenza arrodillarte aquí. Puedes venir aquí al altar si quieres.